buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de la aproximación de la didáctica de la literatura en Colombia. Rebobinamos a la década de los 2010. Lectura crítica, discurso literario, discurso ideológico-cultural, permite dialogar y debatir. Freire y Ospina, 2013. Desarrollando competencias, humanismo. Rol de estudiante debe ser activo y participativo. A nivel didáctico, el rol del profesor de literatura se debe destacar por motivar y brindar diferentes experiencias para el estudiante a través de la literatura, como lo es asombro, curiosidad y alegría, lo que denominamos goce estético. Seleccionar obras pertinentes a leer, teniendo como eje un tema, motivo o símbolo literario. Organizar los contenidos de clase. Liberar al estudiante para lograr formar sujetos pensantes, críticos y reflexivos, partiendo de su contexto y necesidades. Salvar a la sociedad, William Ospina, 2013. En un texto, La lámpara maravillosa, un buen maestro sugiere una misión de forjar una visión humana desde una perspectiva crítico-social, en cuanto a conciencia humana y ecológica, que debe ayudar a aprender también las lecciones que nos dan los ríos cuando se desbordan, las selvas cuando son taladas, la industria cuando no tiene conciencia de sus responsabilidades, los políticos cuando en lugar de cumplir con su noble misión de administrar los recursos públicos para el beneficio común, se abandonan a la corrupción y al egoísmo. La lectura más crítica. Convertir la clase en un diálogo donde se discuta entre épocas, naciones, autores y géneros. Hacer que la didáctica se presente como un campo de debate y de reflexión en el aula, que queden enmarcados en problemas complejos. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes, donde él utilice los recursos multimedia o las TIC para expresarse y comunicarse en cualquier situación comunicativa. Zulma Martínez y Ángela Murillo sostienen que hay 4 maneras fundamentales para enseñar literatura desde una didáctica que comprenda las dimensiones del ser humano, cognitiva, estética, lúdica y axiológica, aplicando diferentes métodos de análisis donde se vea reflejado el proceso de lectura y escritura a través de una didáctica que contemple la enseñanza de la literatura desde la didáctica de los géneros literarios. También reconocen que en este ámbito didáctico existen una gran variedad de enfoques, perspectivas y disciplinas que influyen en el análisis literario y en consecuencia generan otro tipo de estrategias, de roles y de enseñanzas. Hacen hincapié en que para desarrollar el placer estético en los estudiantes, el profesor debe tener como punto de partida la sensibilidad y la profundidad de la experiencia literaria que pueda llegar a liberar al estudiante cuando se enfrente e interactúe con una lectura de manera crítica. La primera premisa menciona la didáctica de la literatura. En esta, la pertinencia de conocer el contexto y sus necesidades es importante para poder abordar las didácticas adecuadas, como por ejemplo, las salidas de campo, que favorecen la formación y adquisición de conocimientos por parte de los niños, ya que se considera que la literatura en sí misma es un viaje por la vida. También, Claudia Patricia Quinto, en su trabajo de potencialidades del libro del álbum para básica primaria, reconoce la importancia de a partir del placer del gusto de los estudiantes por la simbología, que es la imagen que motiva a comprender la literatura y también a ser creativos, ya que es fundamental pensar en literatura infantil y juvenil que ofrezca un acercamiento literario significativo. La segunda premisa que plantea Martínez y Murillo es la crítica, resaltando que se ha perdido la visión entre la relación de la literatura como el tejido social, ya que la enseñanza de la historia y la teoría de la literatura han producido un desgano en los estudiantes por limitarse al reduccionalismo literario, castrando la capacidad de asombro y sensibilidad, no permitiendo desarrollar el gozo estético, pero se resalta el papel de la semiótica como una disciplina que ha enriquecido las interacciones estudiante-profesor, ya que muestran una teoría y una metodología tanto a nivel analítico y crítico, articulando la teoría y la práctica, evidenciando el sentido del texto a través de la interacción lector, autor, texto y contexto.
La tercera reflexión destaca el papel de la literatura para la enseñanza de la lectura y escritura. Sin embargo, admiten que este proceso requiere un ejercicio diferente, dado que debe, ante todo, anteponer el sentido significativo de la lectura del texto. En esta, realiza una crítica frente a la didáctica que sostiene como base que la literatura sea un instrumento para la enseñanza de la lectura y escritura, y es ahí donde el estudiante debe asumir un papel activo, crítico y competente, ya que, teniendo en cuenta las dimensiones humanas, se debe conocer un ejercicio diferente, lo cual requiere una interpretación significativa de su sentido, y no se debe limitar a la transmisión de información o limitar al hábito de la literalidad. La cuarta premisa sobre la didáctica para enseñar literatura a través de los géneros literarios. Ellas hacen una crítica en cuanto a lo valioso que puede llegar a ser, sin describir lo que pasa en el aula, sino que es necesario que los docentes conozcan estrategias claves y procedimientos para hacer que este ejercicio sea enriquecedor. Comentan las experiencias de Reyes, con el género narrativo, teniendo en cuenta el suspenso del terror, donde se abren muchas posibilidades y con la propuesta metodológica clara. La didáctica permite a partir de 4 estrategias, las cuales son: análisis literario, la guía de lectura, animación y comprensión de la lectura, llegar a abrir nuevas posibilidades de goce estético en los estudiantes y estimular su imaginación y creatividad. Según Vallejo, se reconocen 7 enfoques en la didáctica de la literatura. Está el enfoque comunicativo, en el que la literatura se concibe como un discurso con el que se puede desarrollar competencias en el estudiante. La segunda propuesta didáctica es la que se articulan los problemas de la didáctica y su objetivo es el hecho literario y traducir experiencias de la crítica y la teoría literaria a la didáctica. En tercer lugar está la didáctica de la literatura, desde la perspectiva literaria, la cual se centra en el rol del lector, quien al ser la comprensión o recepción del texto debe experimentar el gozo estético. En cuarto lugar está la didáctica desde la perspectiva pedagógica, la cual se centra en el estudiante y destaca la importancia en los procesos de aprendizaje, esto teniendo en cuenta algunas dimensiones del ser humano como son cognitivas, comunicativas y estéticas. En quinto lugar, la didáctica de la perspectiva psicológica, cuyo objetivo es desarrollar hablantes competentes, lectores eficaces y redactores. Individuos capaces de relacionarse con los demás, se centra en un modelo constructivista, aplicando procesos comunicativos y cognitivos. El sexto enfoque didáctico es la perspectiva audiovisual y el diálogo cultural. Partiendo de los recursos audiovisuales, las tecnologías de la información y la comunicación, su objetivo es desarrollar modelos para una aplicación y enseñanza crítica e innovadora. Y por último, el séptimo enfoque didáctico es el de la perspectiva de la escritura, donde su objetivo es promover y estudiar la expresión y producción del discurso literario. Por último, se concluye que, en cuanto a investigaciones en torno a la didáctica, existen muchos trabajos relevantes, pero es importante resaltar que actualmente la enseñanza de la lengua castellana no se centra en los contenidos, sino en ciertos temas y conceptos generadores que suscitan en los estudiantes apropiación de saberes con referencia a la lectura y escritura. También se precisa que los documentos por el MEN, lineamientos curriculares, estándares y DBA buscan orientar la labor docente, generando una ruta de navegación con una proyección de aprendizajes literarios, comprensivos y productores de texto, el cual el docente debe acompañar y verificar su desarrollo cognitivo y cultural, pues leer la cultura, comprenderla, es una tarea compleja que requiere desarrollar competencias y habilidades para que el estudiante pueda aplicarlos en su contexto de acuerdo a sus necesidades.